el pueblo ayudando al pueblo. Pues vamos a intentar ayudar a través de lo que podemos aportar. Lo vamos a hacer un proyecto para resarcir a los músicos. Los desastres naturales como la Dana en Valencia nos recuerdan lo importante que es la solidaridad y cómo en los momentos más difíciles nos unimos como pueblo. La música, capaz de levantar el ánimo de cualquiera, también sufrió pérdidas irreparables, cuando muchos músicos perdieron todo su material tras el paso de la Dana. De esta necesidad de ayuda nace una iniciativa única: recaudar fondos para recuperar estos instrumentos a través de la propia música. Y así nace el nuevo himno de Valencia, donde cada descarga contribuye a recaudar fondos y a recuperar la esperanza de los que lo han perdido todo. Hoy han venido a charlar con Soul los autores de que la música nunca deje de sonar en Valencia. Pero antes os vamos a poner un trocito de este nuevo himno para que lo disfrutéis. Vale, sobre todo nos gustaría saber cómo surge esta iniciativa y a quién podemos atribuir esta idea. Bueno, el trabajo realmente es de todos y las ganas de ayudar en el proyecto obviamente son de todas las personas que han participado en esto, en los arreglos, en la canción, especialmente los músicos que nunca mejor dicho han dado el do de pecho para poder realizar este trabajo. La idea nace justamente cuando se produce el suceso que todos conocemos, la triste noticia de la Dana, y que vemos expectantes desde nuestras casas, los que no vivimos en Valencia, lo que está ocurriendo, la desolación que trae consigo toda esta devastación. Y lo primero ha sido pues visual, ¿no? Las imágenes tan impactantes que nos llegaban de la desolación y sobre todo de la gente ayudando, el pueblo ayudando al pueblo. Claro, los que no vivimos en Valencia, pues cada uno hemos intentado ayudar en la medida de nuestras posibilidades, ¿no? Pues hay personas que se han cogido una pala, el coche y se han venido a hacer lo que les mandaban aquí. Lo que se podía hacer, luego hubieron problemas porque había como atasco de personas para ayudar y nosotros dijimos, bueno, pues ¿cómo podemos ayudar? Ante tanta devastación, obviamente, y estando ligados a grupos musicales, hemos pensado que una manera más de ayudar, hemos dado por hecho que habrían muchos músicos damnificados y que una manera más de ayudar a esos músicos pues podría ser un proyecto solidario. Y entonces, qué mejor proyecto que el poder actualizar, dar una versión más contemporánea del himno de Valencia, de la Comunidad Valenciana, y intentar recaudar fondos a través de este arreglo musical para justamente poder donarlos a los músicos para reponer esos instrumentos, esas partes de su vida, pues de su profesión, que se ha marchado con el agua, ¿no? Claro, porque el objetivo principal desde un primer momento era recaudar fondos y de ahí ya surge la idea de crear el himno, o primero surge la idea de crear el nuevo himno y como consecuencia recaudar los fondos. Pues yo no sabría si es la gallina o el huevo antes, ¿no? Yo creo que el impulso, ¿no? El primer metro recorrido se hace pensando en las dos cosas. Primero, ¿qué podemos hacer? Y segundo, ¿qué sabemos hacer? O sea, sabemos de música, pues vamos a intentar ayudar a través de lo que podemos aportar. Entonces, rápidamente, bueno, vamos a hacer un proyecto para resarcir a los músicos. Y bueno, pues pensando, en una tarde pensando, decimos, pues esta podría ser una oportunidad. Un producto con el que todo el mundo se identifica, un tema que llena los corazones de tanta gente por aquí y fuera, extramuros, fuera de Valencia también, y bueno, pues a partir de ahí nos pusimos a trabajar con los mejores, claro. ¿Y qué significa para vosotros que con vuestra música ayudéis a reparar lo que la Dana ha destruido?
Para nosotros ponernos en la piel de la gente que perdió todo esto nos resulta fácil, lo sentimos de cerca. Entonces estamos haciendo lo que sabemos hacer para ellos. O sea, vivimos acá, o sea, no somos españoles nosotros, pero vivimos acá hace muchísimos años y nada, sentimos de cerca la tragedia y por supuesto es nuestro aporte, es lo que sabemos hacer. Claro, o sea, es que siento como que cada sector con lo que sabe y con lo que puede aportar, todo el mundo se ha unido para aportar algo y bueno, pues obviamente los músicos, qué mejor que hacer música, así que me parece genial. ¿Y cómo fue la reacción de los músicos al recibir esta propuesta? No sé, a lo mejor para vosotros o si... Bueno, en principio fue bastante complicado porque, por dos motivaciones. Porque transformar un himno, en una canción contemporánea siempre es una cosa que es muy complicado tocar para evitar malentendidos o cosas así. Y más porque era una cosa muy difícil, con una responsabilidad de mi parte que estaba haciendo los arreglos, de todos los músicos, de no romper un poquito la armonía y la esencia de la canción. Esto sí, eso fue la cosa más complicada. Pero repito, como era una cosa para ayudar a los músicos, yo pienso que entre músicos que ayudan los músicos a través de la música es una cosa muy importante. Muchos días con la cabeza así, sin saber cómo solucionar la cosa, pero al final lo hemos logrado y yo estoy muy contento, pero pienso que todos nosotros, el resultado final fue muy chulo, sí. Bueno, sí. ¿Y cómo se consigue que músicos de tan alto prestigio colaboren en algo así? ¿Cómo se contacta con ellos? Bueno, pues se contacta primero a través de la amistad que nos une desde hace muchísimos años y también a través del talento indiscutible que todos y cada uno de ellos tiene. Yo los conocía sobre todo a nuestro compositor Eric desde hace muchos años, desde un poquito menos a Inés o al guitarrista a Oma, y la verdad es que me parecen todos tan fabulosos, tan buenos en lo suyo, y han hecho tantas cosas bonitas en la música que pensamos que era el momento de que pudieran venir con una propuesta de este tipo, ¿no? Porque en el fondo, como bien dice Eric, es una gran responsabilidad, ¿no? Sí. No perder la esencia de un himno tan profundo. Entonces, bueno, pues fuimos en busca de los mejores y creo que los tenemos aquí hoy. ¿Nos podéis compartir alguna anécdota o algún reto durante el proceso de creación que hayáis dicho, pues se nos ha complicado más esto o algo así? Cantar en valenciano. Sí, pues sí, cuando nos lo comentaron que no eras valenciana, y digo, madre mía, porque cantar en valenciano es algo que cuesta, sí. Incluso a los propios valencianos, entonces sí. Es un gran reto eso. Bueno, sí. ¿Y tú, por ejemplo? Bueno, no, lo difícil fue más que nada porque nosotros tenemos también una vida musical muy intensa, que estamos trabajando mucho, entonces tener el tiempo para concentrarse bien en esta cosa nos costó mucho a todos. Claro, porque es algo muy importante y que hay que dedicarle mucho tiempo. Y más que nada no es nuestro estilo de música claro. Es totalmente diferente. Entonces hemos tenido que entrar en esta fase. Esto es lo que pienso es más complicado. Cuando estás haciendo una cosa que está fuera de tu zona de confort, ¿no? Sí, exactamente. Sí. Esto fue, pienso, la cosa más complicada, pero todo bien. Y bueno, el miércoles fue la presentación, que nosotros estuvimos allí en la fiesta Oxo, vimos a mucha gente llorar. ¿Vosotros cómo sentisteis? Porque fue un momento, vamos, único. Eso fue algo que me sorprendió. No la reacción de la gente en sí, sino la manera en la cual de repente me sentía yo parte sin en realidad serlo del todo, ¿no? Me llegó la emoción, pude como empatizar con ese momento, o sea, realmente fue
fue, sobre todo, bueno, la parte del final con el coro. Con y el todo, coro, fue impresionante. muy bonito. Sí. Sí. Fue muy bonito. Y bueno, ¿podéis contar a la gente cómo pueden participar en esta iniciativa solidaria? Sí, vamos a ver, nosotros lo que estamos haciendo es un videoclip muy profesional, muy bonito, con el tema. Dentro de aproximadamente una semana, 10 días, lo tendremos listo. Entonces, pues crearemos unos links para que todo el que quiera colaborar se lo pueda bajar, el videoclip junto a la canción, y habrá un QR, un código QR, que con un simple clic podrán decidir para bajarse el himno cuánto quieren aportar. Muy bien. Desde €1 no hay ningún problema. A partir de €1 pueden aportar lo que cada uno entienda o buenamente pueda. Pues sí, muy bien. Y bueno, me gustaría terminar con nuestra pregunta clave que la hacemos en todos los podcasts, pero bueno, la he querido transformar un poco. ¿Cuál ha sido el momento con más alma que más hayáis notado así emotivo en este proceso de creación? Desde el minuto que a lo mejor os llega la propuesta hasta el miércoles que fue... que la presentasteis. Eso es la presentación. Sí, ¿no? Sí, absolutamente. Aparte, me pareció súper lindo también los chicos de los coros. Bueno, yo no los conocía, los chicos de los coros. Un montón de gente con muy buen rollo, con muy buenas intenciones, poniéndole un montón de tiempo y un montón de horas, con un fin que es súper solidario, bonito, sí. Claro, pues sí. A modo de anécdota diré que desgraciadamente una de las chicas del coro había perdido a su papá en la Dana. Ostras. Vamos, supongo que fue súper emotivo para ella. Sí, sí. Oh. Porque incluso los que no nos afectó tan directamente, estaba todo el mundo súper emocionado. Porque el coro, por un nivel de temas prácticos, es el coro del Teatro Principal de Alicante. Pero ese día iban a ser 12 en el escenario y al final acabaron siendo 18. Tuvieron 6 espontáneos, por así decirlo, de coros pertenecientes a Valencia, que insistieron en venir y una de las personas que vino es como homenaje también a su papá. Qué bonito. Eso es un momento, creo, muy emotivo. Sí. Pues muchas gracias. Muchas gracias por la iniciativa, por venir y por dedicar vuestro tiempo a nosotros. Pues gracias a vosotros y a la ciudad de Valencia por acoger también esa presentación. Muchas gracias.